Buenas noches, mi nombre es Gisela Castro Valencia, estudio Administración de Empresas modalidad virtual. Estoy en el periodo académico 2025-2 en el bloque 1 para la materia Fundamentos de Administración. Para el plan lector, leí el libro El crimen de Lord Arturo Seville, del autor Oscar Wilde, publicado en el año 2021. Bueno, esta historia comienza en una fiesta organizada por Lady Windermere. Ella era una mujer que le encantaban este tipo de celebraciones lujosas, ostentosas. Siempre quería tener muchos invitados. Era una mujer soltera y que no tenía hijos, pero que se había casado pues ya varias veces. Pero en esa fiesta en especial quiso invitar a su quiromántico, un hombre llamado Mr. Podiers, que era quien le leía sus manos de forma frecuente y quería que fuera la atracción especial de su fiesta, para que le leyera la mano a todos sus invitados. Algunos de ellos accedieron a que Mr. Podiers les leyera sus manos, porque se quedaron asombrados del talento que tenía ese hombre. Muchos les decía algo de su futuro, otros algo pues de su pasado. Teniendo en cuenta esto, muchos también no accedieron a que él les leyera su mano porque quizás temían, que revelara algún oscuro secreto de su pasado, o que les revelara algo de su futuro que pues no querían saber. También allí en esa fiesta se encontraba Lord Arthur Seville. Él era un hombre joven quien estaba comprometido con una hermosa dama llamada Sibyl, y quien en su momento también sintió mucha curiosidad porque este quiromántico le leyera sus manos. Lord Arthur le pregunta a Lady Windermere si su quiromántico puede leer su mano, porque como lo dije anteriormente tenía curiosidad de qué le pudiese decir, a lo que ella accede. Una vez Mr. Poyers coge la mano de Lord Arthur, se sorprende, y se pone muy nervioso, queda insufacto, queda atónito de lo que quizás en su momento vio, y la gente empezó a preguntarle con insistencia qué era lo que había visto. Él, tratando de disimular, finalmente dice que simplemente un familiar lejano de Lord Arthur iba a fallecer. Todos se quedaron pues como muy decepcionados, y pues continúan con la fiesta. Pero Lord Arthur siempre quedó como con esa duda porque sintió su nerviosismo y sabía que lo que le había dicho en su momento pues no era verdad. Entonces, en cuanto tuvo la oportunidad, y estuvo a solas con Mr. Poyers, le suplicó que le dijera qué era lo que en realidad había visto. Después de mucho insistirle y además de ofrecerle dinero, a lo que Mr. Poyers accede, y finalmente le confiesa que lo que había visto en su mano había sido que él estaba destinado a cometer un asesinato. Me preciso de leer la siguiente citación. Asesino, asesino. Se repitió como si la reiteración pudiera atenuar el horror de la palabra. El sonido de su propia voz le hizo estremecer, y sin embargo casi tuvo esperanzas de que el eco pudiera oírle. Wild, Oscar 2021, página 32. Entonces, después de escuchar estas palabras de Mr. Poyers, de que en su destino estaba, asesinar a alguien, él se quedó atónito, desorientado, empezó a caminar por las calles, preguntándose qué debía hacer. En lo único que podía pensar era en que ya no se iba a poder casar con Sibyl, que era su prometida, una joven muy hermosa y a la que él quería mucho. Pero definitivamente él anhelaba tanto casarse con ella que, después de pensarlo mucho, decidió que quería, continuar con lo que él llamaba su destino. Entonces, cometería un asesinato y así podría estar en paz y vivir una vida tranquila con Civil, porque lo que no quería es que una vez estando casado con ella, llegara el destino de sorpresa y le causara daño a Civil.
No era su amor un simple deseo de los sentidos. Civil simbolizaba para él toda la bondad y toda la nobleza de este mundo. Por un momento sintió una natural repugnancia a realizar su destino, pero pronto pasó. Wild Oscar 2021, página 40. Entonces, como lo dije anteriormente, el amor que él sentía por Civil era tan grande que él no iba a permitir que algo como esto lo separara de ella. Entonces, lo que hizo fue, decidió suspender por un tiempo su matrimonio y continuar pues con la idea de cometer el asesinato. Todo empezó analizando y pensando todos sus familiares, amigos, conocidos y personas cercanas de quién podría ser su víctima para cometer el asesinato. Después de mucho pensarlo, se decidió por una mujer de avanzada edad que se encontraba enferma, que era una familiar lejana llamada Lady Clementina. Él quería que este asesinato fuera algo muy discreto, pues obviamente no quería que nadie se enterara y mucho menos los familiares de Civil. Entonces optó por hacerlo con un veneno. Se lo llevó a Lady Clementina personalmente a su casa, diciéndole que era una medicina para su enfermedad, insistiéndole que se la tomara en cuanto tuviera una de sus crisis para que se sintiera mucho mejor, a lo que ella accedió. Luego de que se lo llevara a Lady Clementina, pues él salió para la casa de Civil para informarle que por el momento iba a suspender su matrimonio. Con mucha angustia, con mucha tristeza, se lo dijo a Civil, ella se sintió también muy triste. Él se quedó ahí con ella, consolándola, hasta el día siguiente que decidió irse para Venecia. Allí se encontraba su hermano y quería estar allá hasta recibir la noticia de la muerte de Lady Clementina. Evidentemente, pasados los días y después de sentir mucha angustia y mucha incertidumbre, le comunicaron la muerte de Lady Clementina, a lo que él, muy feliz, se regresó nuevamente, pero al llegar se dio cuenta que Lady Clementina no había muerto precisamente por su veneno, sino que había muerto por causas naturales. Había fallado entonces su plan de asesinar a Lady Clementina, tenía que idearse un nuevo plan porque estaba destinado a cometer este asesinato y así él lo había elegido. Entonces, después de volver a analizar sus amigos, conocidos, familiares, se decide por su tío, el Dean de Chichester, un hombre ya también de edad, muy inteligente y aficionado a los relojes. Quería hacerlo de una forma más concreta, entonces acude a un amigo suyo que era ruso para que le consiguiera un contacto em, que le fabricara un reloj explosivo y así dárselo como regalo a su tío Eldin. Efectivamente, su amigo ruso le indicó ir donde una persona que se dedicaba a este tipo de cosas y le fabricó un hermoso reloj como artefacto explosivo. De inmediato, Lord Arthur se lo envía a su tío y pues se va nuevamente a su casa a esperar noticias. Ya había fallado una vez, entonces a pesar de no tener la certeza de que iba a fallar una segunda vez, sí sentía mucha angustia, mucho miedo, sentía intranquilidad de no saber si esta vez funcionaría su plan para él poder continuar con su vida común y corriente. Pasados los días, reciben una carta de Juana, su prima, la hija del Dean de Chichester, donde de una forma jocosa como les comunicaba, les contaba lo que había pasado con un regalo que había recibido su padre. A continuación voy a leer la citación. Allí estábamos todos sentados, el viernes por la mañana, cuando en el momento que el reloj daba las 12,
Oímos como un zumbido. Del pedestal de la figura salió una nubecilla de humo. Will Oscar 2021, página 68. A todos les había parecido muy gracioso, definitivamente menos a Lord Arthur, quien después de recibir esa noticia se sintió extremadamente triste y angustiado. Nuevamente había fallado su plan. El reloj no había eh, funcionado como él lo tenía predestinado. Lord Arthur se sentía muy abrumado. Nuevamente sus planes habían fallado, cada vez veía más lejos el hecho de continuar con sus planes de casarse con Civil. Pensó en desistir de cualquier tipo de plan para seguir cumpliendo su destino, pero siempre pensaba en el daño que le haría a Civil. Era evidente que la amaba mucho. Entonces, por un momento decidió despejar su mente y se dirigió al club. Allí cenó con unos conocidos que se encontró en el lugar, pero no se sentía cómodo, entonces apenas pudo, apenas tuvo la oportunidad, pues salió de ese lugar. Saliendo, se encuentra con alguien que le entrega una carta. La carta era de la persona que le había fabricado el artefacto explosivo en el reloj, diciéndole que tenía para ofrecerle una sombrilla, un paraguas que a su apertura explotaría al instante. Él en ese momento sintió enojo, rompió la carta y parecía que entonces se había rendido. Salió de allí y empezó a divagar por el río Támesis cuando de pronto ve un hombre que reconoció de forma inmediata. Era Mr. Podders, y en ese momento sintió rabia, frustración, porque él sentía que por culpa de él era que él estaba en esa situación. Entonces procedo a leer la siguiente citación. Deslizándose cautelosamente hacia Mr. Podders, en un abrir y cerrar de ojos lo cogió por las piernas y lo arrojó al Támesis. Se oyó un juramento y un chapuzón. Luego todo se quedó en silencio. With Oscar 2021, página 74. Lord Arthur en ese momento se quedó esperando que Mr. Potter saliera del agua. Pasado un rato, nunca salió, pasó un policía y le preguntó si se le había caído algo al agua. Él le dijo que no, y mientras pasaba un coche por su lado, decidió subirse en él y irse del lugar. Pasaron días, pasaron muchos días, con la incertidumbre, sin saber si Mr. Pudders en realidad se había muerto, si él lo había asesinado. Varias veces quiso ir a su casa, fue, pero jamás tuvo el valor de tocar la puerta y saber si él se encontraba allí. Hasta que un día uno de los mozos llegó con el periódico en la noche y le llamó la atención un titular que decía: Suicidio de un quiromántico. Ayer a las 7 de la mañana fue arrojado a la costa, a la altura de Greenwich, frente al Hotel Chip, el cuerpo del eminente quiromántico, Mr. Septimus R. Podiers, Wilde, Oscar 2021, página 76. Efectivamente, Mr. Podiers había muerto y él se encontraba plenamente feliz. Hacía mucho no sentía esa paz y esa tranquilidad. Se sentía tan feliz que inmediatamente se fue a decirle a Civil que se casaran ya. Se casan unas 3 semanas después de un par de años, tienen dos hermosos hijos y al parecer tiene la vida que siempre quiso, mm, a pesar de tener que ocultarle a su esposa Civil la verdad sobre ese asesinato. Se sentía pleno, tranquilo y finalmente agradecía a la quiromancia tener toda esa felicidad que tenía en ese momento.
Y quisiera finalizar con una corta reflexión acerca de la lectura de este libro y es la fuerza, el valor que le damos a muchas de las creencias que tenemos. En este caso, Lord Arthur creyó en la profecía de Mr. Potters, que si bien por un lado pudo haber sido mentira y él hubiese podido seguir su vida con total normalidad, él decide sin ningún otro argumento en creer que esta circunstancia había pasado por algo y que Mr. Poyers tenía razón en que él estaba destinado a cometer un asesinato. Creo que es de suma importancia tener una crítica, tener análisis de todas las situaciones y aplica no solamente para nuestra vida personal, sino también para la vida laboral, en la que no podemos tomar decisiones por impulsos, de que debemos analizar, debemos pensar cuál es la mejor opción, debemos tener en cuenta todos los escenarios con el fin de tomar la mejor decisión. Lord Arthur cometió una serie de acciones encaminadas a cumplir con un destino que a ciencia cierta no se sabía si existía o no, pero él decidió que existiera sin contemplar ninguna otra posibilidad. Y quizás si no hubiese creído en aquella profecía hubiese podido continuar su vida con total normalidad. Entonces, creo yo que la invitación es siempre a tener un autoanálisis, a mirar todas las posibilidades eh, para tomar siempre la mejor decisión. Y es muy importante, además de eso, sobreponer lo que nosotros queremos en la vida, em, lo que necesitamos por encima incluso muchas veces de los intereses de las demás personas y no lo hablo de una forma egoísta, sino que quizás Lord Arthur en todo momento pensó en la felicidad de Civil, pero no pensó que sus acciones atentaban contra su moral. Entonces, digamos que ese es mi punto de vista con relación a la lectura. Muchísimas gracias, me gustó muchísimo el libro, fue muy interesante poder leer esta historia. Feliz noche.